En el Colegio Joaquín Turina y vamos a entrevistar a Paloma. Los 12 años en mi segundo sexto. En mi segundo sexto, porque como repetí, vieron que pasaba algo porque no me concentraba y tal, entonces me ahí. Pues no mucho, la verdad, fue... la verdad es que no mucho, solo que típico, la pastillita, tal, no sé qué, concéntrate, pero no, nada del otro mundo. Pues me sentí como que era diferente, pero en realidad tampoco me importaba mucho, porque yo en esa época como que era muy pasota, ¿sabes? Si me llega a tocar pues a los 17, pues sí, dices, joder, pues ¿qué será esto? Tal, porque yo tampoco tenía mucha idea hasta que me lo explicaron. Pero no, estuve bien. No, bueno, mi padre se ponía más pesado cada vez cuando me lo detectaron porque es lo típico, estudia, tal, no sé qué. No, mis compañeros genial, siempre es de risa, nos hemos llevado siempre bien, yo he sido siempre muy abierta, así que tampoco he tenido ningún problema. Sí, por ejemplo, me he leído un libro ahora y pues me he tenido que volver al principio un poquito porque no entendía algunas cosas, tal, pero nada, es cuestión de amoldarse a la situación, pero bueno, está bien. Let me try it again, 'cause the last time on earth I lived a whole world of sin. I'm so glad that I know more than I know, then gonna keep on trying till I reach the highest ground. Aquí con Ana Muñoz, del colegio Ana. San Ramón y San Antonio. Es pedagoga y es docente de la Universidad Complutense y vamos a hacerle una entrevista. Pues el objetivo que tenemos con todos los niños y es darle lo que realmente necesita. Es decir, tanto por exceso o como por defecto, siempre es lo que necesita. Si necesita tranquilidad, necesita unas pautas a la familia, orientaciones a los profesores, a los maestros para que sepan entenderlo. Es decir, nosotros somos facilitadores de que ese niño tenga una respuesta educativa ajustada a lo que él necesita. Oh, no. Depende mucho del TDAH, es decir, no es lo mismo si tiene hiperactividad que si tiene solo déficit de atención o si tiene hiperactividad con un trastorno del comportamiento asociado y demás. Pero bueno, sí que es verdad que desde el punto de vista del currículum hay casos en que sí que hay que adaptar ese currículum porque no tienen muchas lagunas, porque les cuesta centrarse y demás. Con otros simplemente lo que hacemos, por ejemplo, estoy pensando en uno que tiene déficit de atención, solo adaptamos lo que es los exámenes, la metodología, los profesores tienen contacto permanente con los padres por correo electrónico, entonces depende del caso, la adaptación es más o menos significativa. Algunos también se le han dado pautas a los padres que son las mismas que le damos a los profesores para que todos actúen de la misma forma, entonces como es un abanico muy amplio que puede ir desde el déficit de atención hasta ese trastorno hiperactivo, pues en función de eso las medidas pues son distintas. Son uno más, es decir, hacen todo y se tienen mucho cuidado con muchas pequeñas cosas que a lo mejor se pueden dar cuenta de que
son diferentes, pero ellos hacen todo, es decir, van a hacer las excursiones, pero claro, si van a la excursión, en vez de ir 2 profesores, van 4, para que estén más pendientes de ellos. Pero todo, los libros son los mismos, y si no son los mismos, las pastas se les cambian, para que ellos tengan, en un primer punto de vista, los mismos libros. Es decir, los exámenes son los mismos, pero luego las fotos de los exámenes son los mismos, pero a lo mejor tiene algún tipo de adaptación de número por ejemplo, si le preguntamos los volcanes, y a uno que no tiene déficit de atención se le pregunta 10 partes del volcán, a este 2, pero él no lo nota. Entonces, ellos participan en todo, y lo que hacemos es organizarlo para que puedan integrarse lo máximo. Ya. Pues tenemos una serie de pautas, ¿vale?, que vamos adaptando según lo que vienen los padres y nos dicen, en torno a control de comportamiento en su casa, que son las mismas que utilizamos para controlar el comportamiento aquí en el cole, o para centrar la atención, o que las tareas sean muy cortas en función de su nivel de atención sostenida selectiva. Es decir, sí que damos unas pautas para que hagamos lo mismo en casa que aquí, y que no sea contraproducente lo que hacen ellos de poner 2 horas al niño estudiar sentado en una silla, porque no es eficaz. Hay padres que da gusto trabajar con ellos, porque hablas como el mismo idioma, y entonces es muy fácil. Otros que no lo ven, ¿vale?, y entonces no admite que su hijo tenga ese problema, y por lo tanto no colaboran porque no creen que a su hijo necesite eso. Y otros que creen que su hijo lo tiene, pero no tiene trastorno. Entonces también es difícil, porque con los que no hablas con el mismo idioma, pues es complicado, pero hay de todo. Lo que pasa es que en mi experiencia yo he tenido buena relación con los padres, pero sobre todo es por su disponibilidad. Pero bueno. Yo creo que todo lo que... pero puede beneficiar a cualquiera, ¿vale? Siempre que se sepa utilizar, que no tenga mucha sobreexcitación, recuerdos muy movidas que los alteren. Yo creo que es como a todos. Es que intento no diferenciar el uso de recursos, de metodologías y demás en función del trastorno. O sea, que yo creo que sí que es bueno, ¿vale? Hay muchísimos... nosotros tenemos 2 tipos, por ejemplo, de pizarras digitales, las Promethean y las Smart. Tienen tanto material para poder intentar que los niños estén más motivados, más centrados, y que todo lo que sea eso, bienvenido sea. Pasa que no todo el profesor lo sabe utilizar o quiere aprender a utilizarlo. Eso ya es otro tema, pero yo creo que cualquier cosa innovadora, si se sabe utilizar bien, es buena para todos. Llevo 11 años en el cole. Han pasado por el cole, pues a lo mejor cada año 2, 3, 4 TDAHs nuevos, ¿vale? O sea que hay una trayectoria. Solo en un caso, en uno, ha servido para algo. Es decir, hay que darles mucha medicación en poco tiempo porque lo tolera muy pronto, entonces no recomiendo en casi ningún momento la medicación. No creo que sea una solución, creo que es más eficaz dar pautas a todos para que le estructure la cabeza. La medicina, cuando se la quite, incluso tomándola, puede que no le haga ningún tipo de efecto. Al contrario, los aplata y los duerme muchísimo. Entonces, pero muchos padres y muchos profesores lo que quieren, que no dé ruido. O sea que... Estamos aquí con Miguel Ángel de la Calle y Nieves Ferrere, que nos van a ayudar a poder realizar nuestro trabajo sobre niños con hiperactividad. Buenos días. Bueno, nuestra primera pregunta sería ¿con qué edad fuisteis conscientes de que vuestro hijo tenía hiperactividad? A los 3 años. Vale. ¿Y ha cambiado vuestra vida de alguna manera que vuestro hijo tenga TDAH? Sí, mucho. ¿En qué ha cambiado? Pues incluso para salir a la calle, que se ponía demasiado nervioso, le afectaba las relaciones con los demás niños, era demasiado impulsivo, no sabías cómo a veces actuar con él porque reaccionaba de manera rara. Luego aparte hizo que también fuera mucho más introvertido.
cómo os sentisteis cuando os dijeron que vuestro hijo tenía este trastorno? La primera sensación cuando os dieron el diagnóstico, ¿cuál fue? La primera sensación fue por una parte mala, porque sabíamos que tenía un problema, pero por otra parte fue un alivio porque veíamos que era una cosa que le pasaba a mucha gente y que se podía ayudar cara a los años posteriores. Vale. ¿Cómo ha sido la actuación de vuestro centro educativo? Muy buena. ¿Qué han La hecho? verdad es que en los dos sitios donde estuvo, en el Equidina Pastora de Diego de León y en el Equidina Pastora de Getafe, muy buena. Desde el principio se lo detectaron cuando era pequeño en educación infantil y desde el primer día estuvieron poniéndole apoyo en las distintas áreas de lengua, matemáticas y de psicomotricidad para que no se quedase retrasado. Y donde está ahora, que es en el Equidina Pastora de Getafe, desde que entró le han hecho y con informes psicológicos y todo, así que la verdad es que el centro se ha involucrado bastante con el niño, muy bien. Vale. ¿Clase cómo ha sido? Muy difícil. Al principio mala, después ha ido mejorando con el paso de los cursos, pero al principio era muy mala, muy agresivo, le costaba integrarse con los demás compañeros. ¿Sientes que el hecho de que tu hijo tenga hiperactividad le limita en alcanzar las mismas cosas que los demás niños? Pues yo pienso que en una parte sí y en otra parte no. ¿Por qué? En una parte sí, para relacionarse sí, pero a nivel de estudios muchas veces no te influye para nada, es cuestión de constancia y de estudiar, porque cuando se ha centrado y ha estudiado ha sacado buenas notas y cuando ha vagueado ha sacado malas, y eso no tiene nada que ver con la hiperactividad. ¿Cómo tu centro para abordar la hiperactividad de tu hijo? ¿Qué es lo que hicieron? Pues primero hicieron un informe psicológico, luego nos mandaron también al servicio de atención temprana que había en la zona de Getafe, en la Avenida de las Ciudades. Allí le estuvieron haciéndole unas pruebas al niño, hubo dos orientadoras que le estuvieron haciendo pruebas escritas de las distintas áreas, y que es lo que nos ayudó para que consiguiera una en el colegio de Getafe, porque realmente de entrada no había una plaza y le hicieron una plaza específica para él, porque tenía esas necesidades educativas, y con ese informe que hizo la Comunidad de Madrid, junto con el informe propio del colegio, fueron tomando las pautas para que pudieran ayudar. ¿Psicológico lo tuvo? ¿No lo ha tenido? Ha tenido tratamiento farmacológico durante 3 años, estuvo tratándose en Cienfuegos para la hiperactividad y estuvo probando con varios medicamentos. Sobre todo está tomando el Mediquinet, el de 10 miligramos, luego se lo ampliaron a 20 miligramos por la edad y por el peso, pero luego llegó un momento que realmente el medicamento no era realmente el problema que tenía el niño, porque el tratamiento de la pastilla se suspendió y el niño seguía exactamente igual. 'Cause the road makes along. I'm so darn glad. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la señorita Nieves de la Calle, que nos va a contar su experiencia sobre el TDAH como hermana y como futura pedagoga. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. ¿Conocías tú el TDAH antes de que tu hermano esté diagnosticado? No. ¿Cómo ha sido la vida de tu hermano? ¿Cómo ha cambiado el saber que tiene TDAH? Hombre, la vida de mi hermano ha sido bastante dura porque desde pequeñito pues se ha sentido como apartado por tener el TDAH. Mis padres son muy autoritarios y no entendieron bien las necesidades que tenía mi hermano, pensaban que con tener apoyo era suficiente y no solamente eso, también en casa hay que tener paciencia, hay que buscar nuevas maneras de estudiar con él. Entonces, sobre todo mi figura materna pues, es muy autoritaria y le gusta mucho que nosotros estudiemos de memorizar y memorizar, estar muchas horas, y mi hermano eso evidentemente no puede podía, hacerlo. ¿no? Entonces, eso hizo que mi hermano pues, se fuera metiendo más en su mundo y se fuera apartando de los demás niños y que pues, estuviera con una autoestima muy baja. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el saber que tu hermano tenía ese trastorno? Pues hombre, al principio cuando a mí me lo dijeron yo era bastante pequeña, entonces no entendía muy bien
qué es lo que le pasaba a mi hermano, porque claro, yo con la edad que tenía, que me digan, tu hermano tiene TDAH. Pues Claro, no, no sabías qué era tampoco. claro, no entendía muy bien qué es lo que le pasaba. Entonces, a medida que fui creciendo y que fui aprendiendo, pues empecé a ver las necesidades que tenía, qué es lo que le pasaba, y eso fue uno de los motivos por los cuales yo hice la carrera que estoy cursando ahora. Y ahora pues le entiendo, empatizo con él, intento que mis padres empaticen con él, que le entiendan, y sobre todo pues la parte de las relaciones sociales, que es lo que más le cuesta, pues intento que pues, tenga amigos, que se haga el parque, que se abra un poco al mundo que tiene alrededor. Entiendo entonces que te faltaba un poco de información sobre el tema, ¿no? Sí. Y ya con la carrera has ido como teniendo más conocimientos para que puedas tú ayudar a tu hermano. Sí, porque en un principio el colegio se basa en decir, tiene TDAH, este es el informe psicopedagógico, estas van a ser las clases de apoyo que se le van a dar y ya está. Nada más. Y tú, con todos estos 4 años que llevamos ya de universidad, bueno, 3, con el conocimiento adquirido en estos años de carrera, ¿qué pautas darías tú a tus padres y a tu hermano? O sea, las pautas que tú sigues para orientarlos a ellos. Pues el primero que daría es un cambio de mentalidad, porque si un niño tiene unas necesidades educativas es porque realmente las tiene, no porque él no quiera hacer las cosas como los demás quieren. Entonces, la principal pilar que yo creo que debe tener una familia cuyo hijo tiene TDAH es la paciencia. La paciencia, la consistencia, estar con él, ayudándole, apoyándole y sobre todo que haga cosas distintas. Si el niño quiere correr, no le hagas estar en una silla, porque es que no va a estar en una silla. Si necesita salir a la calle y estar dando balonazos a un balón porque eso le gusta, pues intenta compaginar eso como un premio, con una alabanza, para que luego a la vuelta de casa él pueda estudiar el tiempo que haga falta. A nivel de mi hermano, pues sobre todo que levantarle la autoestima, porque los niños con TDAH son muy despistados, pierden mucho las cosas todavía, le cuesta mucho hacer amigos, la autoestima la tiene. Y nada, y simplemente pues que se sienta integrado, que sepa hablar con los demás niños, empatizar y que se sienta apoyado dentro de la familia y de la escuela sobre todo. ¿Tú como hermana estás en contra de los fármacos o no? A mí cuando mis padres me dijeron que mi hermano tenía TDAH, al principio no entendía qué es lo que tenía, obviamente. Y luego ya cuando yo veía que mi hermano todos los días se tomaba una pastilla, me empecé a preocupar, porque dije, mi hermano pequeño y tal. Entonces les pregunté y me dijeron que era una medicación para que el niño pudiera estudiar. Entonces, obviamente, a mí me preocupó, porque un niño tan pequeño, mi hermano se lo diagnosticaron con 3 años, y que a un niño tan pequeño le estés dando medicación no me parece bien, ni con esa edad ni con ninguna. O sea, si un niño tú no puedes mantenerle quieto es porque igual no tienes que hacerlo, tienes que saber cómo tienes que controlarle sin tener que dar una pastilla. Porque hoy en día mi hermano sigue teniendo, ya no tanto TDAH, no tanto esos síntomas, pero sí que tiene teniendo algunos, es despistado, desorganizado, le cuesta centrarse, ya no tiene la pastilla y sigue teniendo esos síntomas, por lo tanto la pastilla no vale nada, ¿de qué ha valido? Si esos años igual tú le enseñas unas técnicas como saber relajarse, saber controlarse, saber concentrarse durante un periodo concreto de tiempo, hubiese sido más efectivo que dar una pastilla. Entonces yo no estoy a favor de la medicación. Como futura pedagoga, ¿qué cambiarías de la intervención con niños en TDAH en general? Pues yo cambiaría sobre todo la intervención del colegio, porque tanto en mi situación como en otras situaciones que yo conozco, el colegio hace sus quehaceres de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no tiene ningún tipo de coordinación con la familia. Mis padres, por ejemplo, no saben lo que hacen en el colegio, ni les han dado unas pautas, pero escritas. Y ya está, o sea, un folio por delante y por detrás de lo que tienen que hacer. Pero es que eso no es una intervención ni íntegra, ni global, ni coordinada de ninguna manera. O sea, yo creo que hay que cambiar totalmente la forma en la que se tiene de intervenir con estos niños desde el punto educativo. Muy bien, pues eso eran
todas las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.